Perdón, tuve un problema de señal. A ver, ahora nuestro segundo ponente es un ingeniero muy reconocido acá en Perú. Es un importante referente para el medio de HVAC. De profesión es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Es miembro del ASHRAE. Actualmente también es miembro del capítulo peruano de ASHRAE. Ha sido docente en las universidades tan renombradas como es la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Particular Ricardo Palma, ¿no? Entre sus cargos importantes ha sido vicepresidente del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Colegio de Ingenieros del Perú, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú, miembro fundador de la Asociación Peruana de Ventilación, Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción. Ha sido muy reconocido y ha tenido varias distinciones en nuestro medio. Ingeniero reconocido por el Colegio Nacional de Ingenieros y galardonado por el capítulo de Ingeniería por su contribución al desarrollo de la ingeniería peruana. Ingeniero premiado y distinguido con la antorcha de destacada labor y producción profesional e investigación en beneficio del Perú. Ha sido libros que han sido publicados y que aún son de importante índole en las universidades. Ocupación actual es ingeniero asesor y consultor de empresas públicas y privadas, actualmente gerente de la división de ingeniería de Colimport. Creo que muchos de nosotros lo conocemos. Me gustaría dar pase al ingeniero Ernesto Sanguinetti. Ingeniero, ¿cómo está? Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, mi agradecimiento a la Junta Directiva del capítulo de la ASHRAE del Perú. También, no sé si me estará escuchando el ingeniero Roberto de Anetra por su exposición, que ha sido muy clara, muy buena. Y yo lo que voy a tratar justamente va a ver también con el virus, pero desde otro punto de vista, que es el de la vacuna, para tratar de eliminarlo. Entonces, si me permiten compartir pantalla. Por favor, puede compartirlo, ya es cojo. Bueno, como ya se ha ido anunciando, el título de es la cadena de frío para las vacunas contra el COVID-19. Tratando de a poco para que vayan conociendo al virus en forma muy rápida, para los que no lo conocen. Pero hay que empezar diciendo que estamos en una lucha entre un nuevo virus y un animal inteligente que es el ser humano. Gracias a esa inteligencia es que en tan poco tiempo, comparado con otras vacunas que se han hecho anteriormente, en tan poco tiempo que se ha conseguido no una, sino varias vacunas. Ni siquiera en un año se han demorado. Empieza la competencia entre las universidades y las farmacias que han logrado estos logros. Pero paralelamente hay que tener muy en cuenta lo que dijo Charles Darwin. No es más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Este detalle de una persona pues, que habló sobre la variación y toda la evolución de las especies es muy actual. Hay cambios inevitables, tenemos que acostumbrarnos a guardar distancia, a cumplir con las recomendaciones que nos dan los médicos, porque esa es una manera que tenemos para sobrevivir. Somos mudos testigos del incumplimiento, los enormes problemas que estamos teniendo por la desobediencia.
Lo que voy a tocar lo he dividido en 4 partes. La primera, que va a depender para ver los tipos de microorganismos que existen, luego las vacunas y los tipos que se están fabricando, luego las que específicamente para las que son para el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, y por último la cadena de frío, que es el que le ha dado el título a esta presentación. Los microorganismos en general, eso lo vemos tanto en respiración como en aire acondicionado, se dividen en los que tienen organización celular y los que no tienen organización celular. Primero de ellos, bueno, entonces rápidamente, estos microorganismos o microbios que se le llama en general, tienen organización celular, por un lado, y otros que no tienen organización celular. En este segundo grupo están los virus. En forma gráfica pueden ver que todos los que producen enfermedades que llaman patógenos, están las bacterias, los hongos, los protozoos, que eso es lo que nos preocupa mucho en la conservación de alimentos. Pero ahora que estamos hablando no vamos a tratar sobre ellos específicamente. No voy a hablar de las bacterias, los hongos, los protozoos en general, sino del virus. En términos generales, eso lo hemos leído ya en revistas, hasta en los periódicos, porque todo el mundo ahora está casi familiarizado con estos animales. Animales, pero en realidad mal denominados, porque en realidad no son seres vivientes, no son considerados seres vivos, simplemente son unas proteínas, como vamos a ver más adelante, que tratan de adherirse a la célula humana para infectarla y convivir ahí. Como se mencionó ya anteriormente, se esparcen por vía aérea, cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando ingerimos alimentos, cuando los tenemos por contacto sexual, picadura de insectos, etc. Toda esa calidad de virus, hay diferentes formas de que penetren en el ser humano. Pero la piel es una barrera impenetrable, es una ventaja, digamos, que tenemos, porque tiene muchas células muertas y a los virus no les gusta estar ahí porque quieren reproducirse con células buenas. No pueden ser eliminados pues con cualquier tipo de elemento con el cual se eliminan las bacterias. Por eso es que han tenido que idearse vacunas especiales para virus. Y ahí es que ya se conoce que había vacunas para el sarampión, para la viruela, y ahora recientemente ya tenemos vacunas para el COVID-19. Estos virus, en general, todavía no estoy hablando del SARS-CoV-2, tienen siempre una membrana que los protege. Algunos tienen esas colitas que le dan nombre de corona, algunos otros la tienen un poco más largas, otras más cortas, pero en el interior de ellos está un ADN, RNA. Normalmente tienen un RNA o ARN en español. Los diferentes tipos de virus, como lo pueden apreciar en el gráfico que está más hacia la derecha, es una familia. Todavía no les presento el virus que nos está atacando. Vean que hay una gran variedad y ya los conocemos de hace tiempo que producen diferentes tipos de enfermedades. Pero más o menos sus características fisiológicas son lo que se muestran ahí y se va a repetir para el SARS-CoV-2. En el tamaño ya nos habló antes el ingeniero de qué magnitud son los virus. De ahí es que se pueden ver solamente con microscopio electrónico. Ahí se ve el rango de las células vegetales y de las células animales. La bacteria es más grande y más abajo inclusive se compara con una hormiga, con los ácaros, con el cabello, con una ceniza, con los glóbulos rojos que ya por ahí van con el tamaño de la bacteria, pero el virus es mucho más pequeño. El virus en el gráfico de más abajo es más pequeño. De ahí es que es fácil que penetre en el cuerpo humano, como vamos a verlo, y también ya nos adelantaron.
El tamaño de las partículas, felizmente ya lo hablaron, por eso acá me voy a extender muy poco, ya lo hablaron. Existe el valor de PM para ver el tamaño de las partículas. Solo cabe mencionar que las partículas grandes generalmente son retenidas por lo que tenemos en la nariz, vellos y mucosidad, luego lo que viene en la faringe, luego que viene en la tráquea, ya partículas más pequeñas, llegan a bronquios, si llegan a penetrar a los bronquiolos y a los alveolos, ya ahí empieza el virus ya a deshacer prácticamente a los pulmones, y ahí la gente necesita respiración artificial porque es como si se paralizara, se volviera como una el pulmón. Flexibilidad, pues, de lo empezar. Esto no lo voy a explicar en más detalle, pero aquí se nota la característica clave que siempre nos recomiendan. Usa mascarilla. Para que nuestro cuerpo se defienda, pues nuestro cuerpo se defiende, indudablemente se defiende. Cuanto más defensas tengamos, cuanto nuestro sistema inmunológico esté más preparado, mejor, pero hay que usar máscara mejor para prevenir que ingrese hasta nuestros pulmones esas partículas que arrastran al virus. El coronavirus, no vayan a pensar que es uno solo el que nos está atacando ahora. Pertenece a una gran familia, y de esa familia hay los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. A nosotros lo que nos interesa ahorita son los beta. En esos beta coronavirus están los SARS, que ya eran conocidos porque daban gripe, pero no al nivel que nos está dando una gripe que llega a la neumonía, que es el SARS-CoV-2. Por eso es que menciono líneas abajo que no era novedad que desde un comienzo nos digan: lávate la mano con jabón o con alcohol, usa un poco de cloro, usa alcohol etílico, que es mejor que el proteico, cosas que se conocían porque las características de los virus, como van mutando y van cambiando, pero las condiciones para defenderse de ellos ya están establecidas. El jabón es importantísimo porque a escala molecular tiene una cabeza, digamos, una cabeza hidrófila, que es muy afín al agua, el jabón. Tiene una cola también hidrófoba, que es afín a los aceites. Entonces, ¿qué hace el jabón? Simplemente, como el virus, vamos adelante, tiene una envoltura, una caparazón de grasa, lo disuelve con facilidad. Y el agua se encarga de llevárselo al desagüe y se acabó. Entonces, una cosa tan simple como esta ya se conocía. Ahora hay que obedecerla nada más para evitar que a través de nuestras manos, sobre todo, nos contagiem con el virus. ¿Cuáles son los huéspedes de los que están llegando, por si acaso, al SARS-CoV-2? Estos virus siempre se han originado del murciélago, la mayoría, de la rata, y qué coincidencia, casi siempre por el Asia. Pues hay costumbres que tienen estos señores de comer cualquier cosa, y estos animales logran generar. Aquí muestro algunos de ellos. Los tres últimos son más o menos de la especie que ahora nos está atacando. Uno de ellos pasó a través del gato, que es el antepenúltimo. El penúltimo a través del camello. El último a través del cerdo, que todavía hay dudas porque es un síndrome que produce diarrea. A propósito, les he puesto qué significa SARS-CoV-2. En inglés el Severe Acute Respiratory Syndrome del coronavirus. En español, síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus. Eso significa SARS-CoV. Ya podrán notar por qué le han agregado el número 2 en el nuevo virus que tenemos, porque es un virus nuevo. Es el segundo virus de esa familia. Y de estos animales, si alguien lo ingiere, pasa al hombre. Ahora sí les presento al virus. Tenemos ahora problemas como una pandemia a nivel mundial.
se denomina SARS-CoV-2, por lo que les expliqué antes. La enfermedad que produce se llama COVID-19. Entonces, ojo, el virus no es COVID-19, es la enfermedad. Se supone que empezó supuestamente en diciembre del 2019, pero ahora ataca casi todos los países del mundo. Observen claramente para que vean por qué las vacunas están apareciendo en diferentes laboratorios bajo diversos métodos. Observen lo más importante. Esos pequeños tentáculos, esas pequeñas antenas, son proteínas. Hay una proteína S y hay una proteína E. Hay dos tipos de antenitas. La vitamina S es la proteína que usa el virus para entrar en el cerebro del hombre. La proteína E es la que ayuda a infectar, cuando ya ingresó a la célula humana, ayuda a infectar a otras células. Entonces, fundamentalmente la S y la E trabajan juntos. Y acuérdense, las vacunas las han logrado aislando esa proteína S, aislando esa proteína E. Entonces hay métodos, ya hay dos métodos que más o menos buscan para fabricar vacunas. Pero más abajo verán que dentro del virus está su ARN. Entonces hay otros laboratorios que han agarrado una parte de este ARN para fabricar la vacuna, moderadamente, para que no sea pues, un virus que le estamos metiendo a propósito. Una partecita de ese ARN, fabrican una vacuna y le dan al cuerpo para que genere sus anticuerpos, para que tenga tiempo de generar anticuerpos. Eso es el fondo de la vacuna. Los científicos, los médicos y los que se dedican a esto ya ven qué sustancias mezclan para inocular al hombre con estas proteínas que acabo de mencionar o con una parte del ARN del virus. Para que nuevamente el caso que muestro del murciélago salió el coronavirus, hubo una mutación y varias mutaciones, ahora están escuchando que hay mutaciones en Inglaterra, en Brasil. Pasa a un animal, el animal pasa al hombre. Y nuevamente lo que les expliqué antes, el virus penetra a la persona que no se ha cuidado, entra a su organismo y empieza a atacar las células humanas. ¿Qué pasa cuando el virus llega a la célula? Gráficamente se puede ver una cosa bien rápida. El virus, con su proteína S, logra penetrar a la célula del cuerpo humano, a una célula. Una vez que penetra, la otra vitamina que tiene, o la otra proteína que tiene, empieza a atacar a todas las células que tenemos y empieza a hacer una reacción en cadena. Cuando no hay defensas suficientes, bueno, esto nos va ganando la lucha, va ganando la batalla y el virus se extiende y hace copias, y hace copias, y hace... Perdón, ingeniero, su micro está desactivado. Ingeniero Ernesto, su micro se desactivó. Ahora, Ahora sí se le escucha. bueno, una vez que ingresó el virus, creo que me escucharon, que empieza ya a atacar a las células y se empieza a multiplicar. Y el cuerpo humano empieza a manifestar dolor de cabeza, malestares, paralelamente fiebre, secreción nasal, tos, dolores musculares, problemas al respirar. Ya cuando es profundo, empieza la neumonía y la famosa sepsis, que potencialmente es fatal porque todo el cuerpo reacciona para tratar de defenderse ante la infección. Por eso es que nos están siempre refregando con las noticias y las recomendaciones. Ponte a 2 metros de distancia una persona, porque si cuando habla bota saliva, hay personas que cuando hablan naturalmente botan como si fuera una ducha, hay que alejarse de ellas, mejor que usen máscara y doble máscara, evitar reuniones, evitar comidas entre personas que estén frente a frente, lavarse las manos, bueno, todas las recomendaciones es por lo que acabo de explicar, para evitar que se entre
al interior de nuestras vías respiratorias y llega hasta el pulmón. Ya les anticipé un poco por qué mutan los virus, porque ya vamos escuchando, ¿no? Ojo que ya entró por el Brasil una variante, etc. Porque lo hace por existir por selección natural. Es un ser que busca vivir a expensas de alguien, es un parásito. Quiere infectar células sanas para multiplicarse y para existir, pero lamentablemente produce enfermedades. Ahora siempre preguntan, ¿no? ¿Y por qué mutan los virus? Bueno, es la ley de la naturaleza. Mutan para sobrevivir. Mutan porque se cambian, entre comillas, se cambian de ropa para no ser reconocidos por la inmunidad que tenemos. Entonces, astutamente este virus vive y vive y vive, y aunque haya vacunas, este virus esté por casi por seguro van a mutar, van a aparecer nuevas variedades. ¿Qué es la vacuna entonces? Entonces, la vacuna es cualquier preparación que se hace para generar inmunidad en una enfermedad porque estimula la producción de anticuerpos. Nuestros glóbulos blancos los vuelve fuertes, los multiplica para contraatacar a lo que quiera hacernos daño. Las vacunas enseñan al cuerpo humano cómo defenderse de los microorganismos, como los virus y las bacterias, en el caso de los virus. Y él hacia adelante toman una pequeña parte del virus para buscar las vacunas y haciendo pruebas con los voluntarios, sobre todo primero con animales, después con el hombre, para ver cuál da resultados. De ahí que los tipos de vacunas son 4. Las que son vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivas, las vacunas subunidades, que también le llaman recombinantes, y las vacunas con toxoides. Son 4 tipos principales de vacunas que están utilizando los laboratorios a nivel mundial. Dicen que hay 2 más, pero todavía no logran notoriedad. Las vivas atenuantes tienen una forma de debilitar el organismo, son las similares a una infección natural, ¿no? Es como si crearan una cosa suavecita primero para cómo reacciona el cuerpo y poco a poco le van dando mayor unidad. Algunas usan una dosis, otras usan 2 dosis. Aquí están las vacunas, por ejemplo, que ya han usado este método para el sarampión, para la viruela, para la varicela, para la fiebre amarilla. Luego hay vacunas inactivadas que utilizan la versión muerta del microorganismo para tratar de causar la enfermedad. Dentro de ellas están aquellas que ya se lograron para la hepatitis A, para la gripe simple, para la polio y para la rabia. Luego están las de subunidades, buscan las proteínas o la carcasa del virus para fabricar el componente que sirva como vacuna para inocularla. Con este método ya se lograron para la hepatitis, la neumocócica y otras más. Luego vienen las vacunas con toxoides. Las vacunas utilizan una toxina fabricada a partir del germen. Es una forma indirecta de hacer una vacuna con un germen que se parezca al virus. Se busca respuesta inmunológica a esa toxina que ha generado ese germen. Con ello se ha logrado vacunas para la difteria y para el tétano. Ahora sí entramos a las vacunas para el coronavirus como enfermedad o contra el SARS-CoV-2. Con toda la historia que tenemos descrita, que hay varias modalidades de hacer vacunas, todo el mundo espera con ansias estas vacunas. Algunos países ya se vacunan. Regresar a la normalidad es bien difícil. Ya se pueden ustedes imaginar dejar sin restricciones, no mascarillas, así días masivos, va a demorar. No basta con que se prueben las vacunas y los países inician su vacunación con los resultados a 1 mes, a 2 meses, a meses, a 1 año. Y necesitamos eso o ya no. Existe siempre el consenso de que cuando el 70% de la población se vacune, se recuperará cierta normalidad. Pero en el Perú, por ejemplo, habría que vacunar aproximadamente 22 millones para llegar a ese 70%, que es el ideal. Pero en todo el mundo es mucho más complicado porque somos más de 7 billones. De ahí es que se espera lenta la vacunación
más su reacción de cada persona ante la vacuna para decir que esto ya se eliminó, desapareció el SARS-CoV-2 y sus consecuencias. Y a esto le vamos añadiendo a lo que he puesto en rojo, que si ya habría vacuna o que si ya llega la vacuna a un país, hay que ver si hay logística adecuada, si hay buena distribución y si tenemos capacidad de almacenamiento, que es el tema que nos toca a nosotros directamente. Más o menos la visión de las vacunas. Es un pedacito, un pequeño extracto de las vacunas para un montón de laboratorios, muchos laboratorios. Más conocidos, ya tanta propaganda que hacen, ya sabemos que está la Pfizer, con el laboratorio Tech, está Moderna, está AstraZeneca, está Janssen de Johnson y Johnson, está Sanofi, está CureVac, está Novavax, y vean que es Estados Unidos con Alemania, a veces se hace alianza entre dos países, Estados Unidos, el Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, Francia con Reino Unido para hacer vacunas, Alemania, Estados Unidos, y muchos países en el mundo, como se ve en el plano de abajo, han ayudado con voluntarios o para ayudar con laboratorios que también hayan haciendo estudios. Esto es una vista genérica. Acá inclusive en esta tabla que yo tengo dice pendiente de autorización, pendiente de autorización. No, ahora ya la BioNTech y la Moderna ya tienen autorización. Esto cambia tan rápido que seguramente mañana o pasado, cuando lea algo de la información que ya he tenido, ya ha variado. Todos los días se están variando las cosas. De ahí es que me atrevo a decir que he encontrado más de 169 vacunas leyendo la bibliografía relativa a las vacunas contra el COVID-19. 26 ya están en fase de ensayo. De ahí es que la Organización Mundial de la Salud está buscando que los científicos y todos los fabricantes se pongan de acuerdo en un manejo pues, prudencial y moral, sobre todo, para que a todo el mundo le llegue la vacuna. Y por eso se ha creado el COVAX, que más adelante lo voy a mencionar. ¿Qué vacunas se van conociendo? Ahí la tienen. Le han puesto nombres inclusive a las vacunas. La de Pfizer, que ya terminó su fase 3 y empezó ya a vacunarse en algunos países a menos 70 o menos 75 grados centígrados. Esta es la que más necesidades de frío requiere. La Moderna, que terminó su fase 3, ya empezó también a repartir grados centígrados. Luego está la AstraZeneca, que junto con la Universidad de Oxford indican que su conservación será entre +2 y +8. La Sputnik 5, que también llegó a algunos países, dice que debe conservarse entre +2 y +8. La Sinopharm, mejor no digo nada sobre la Sinopharm, se va a conservar entre +2 y +8. Son la de Janssen con Johnson y Johnson, que terminó su fase 3, también se conservará entre +2 y +8, pero su ventaja es que anuncian que se necesitará una sola dosis. Ahí había un gran ahorro económico para los que compran la vacuna. La Novavax está en la fase 2 todavía. La Casino, que está en la China, está en la fase 2 todavía. La Covaxin en la India, fase 3. La Coronavac, también en la China, se sabe que se va a conservar entre +2 y +8, pero todavía no termina su fase 2. Y existe además de lo que estoy hablando, está la Inovio de Estados Unidos terminando la fase 2, la CureVac terminando la fase 2, que de Alemania, ya hay cerca de 1.000 voluntarios peruanos que han recibido esta vacuna, están en la prueba 2, ya están en seres humanos. Está la Instituto Pasteur de Francia, que es una unión con Estados Unidos y Austria, está en fase preclínica todavía. La unidad de Hong Kong, fase preclínica, también es una vacuna china, conocida como GSK, que es una reunión entre Francia,
y el Reino Unido. Está la Clover, otra vacuna china, la Universidad de Queensland en Australia, todavía en fase 1, y ya deben haber escuchado bastante ustedes de la Farvet, que es entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la fábrica de Farvet, que siempre ha hecho vacunas para animales, que está en Chincha, todavía está en fase preclínica. Su conservación, según manifiestan, va a ser un mes sin refrigeración y puede durar hasta 2 años, entre más 2 y más 8 grados centígrados. Todavía son anuncios, por eso lo he puesto en rojo. Sería una gran cosa que el Perú tenga esta vacuna porque la tendríamos aquí muy barata. Y según el dueño de Farbe, hasta gratis podría ser. Pero todavía son especulaciones y por eso que hay anda por acá, uno habla por acá el otro y hay que tomarlo con pinzas, pero la información existe. Lo importante es que sepa que las vacunas tienen 3 rangos de conservación, de +2 a +8, otras a -20 y otras a -70, sea cual fuera su método de obtención. De ahí es que este pequeño cuadro, que solo toma en cuenta 4, nos dice que genéticamente modificado, el método que han usado, la Moderna ha usado el ARN, un pedacito de ARN, la Pfizer también un pedacito de ARN. Los dos que están al medio, la Moderna y la de Pfizer, son las que a menor temperatura de conservación se requiere. -20 la de Moderna y -70 de Pfizer. Las otras dos necesitan, las que están en el cuadro, de +2 a +8, y más o menos se están dando sus tiempos estimados de conservación a esas temperaturas. También ese es otro problema. Al comienzo dijeron que solo eran 15, después dijeron 20 días, ahora parece que están experimentando y ya llegan al mes de conservación a esas temperaturas. Pero ya notarán ustedes que es clave la cadena de frío, que es lo que nos toca conversar. Y es clave para que esta vacuna no pierda su efectividad. Y como ya ustedes también podrán imaginarse, ¿quiénes son los que están haciendo vacunas? Indudablemente los países que más plata tienen. Y los laboratorios que están haciendo la colaboración con universidades para obtener la vacuna son laboratorios reconocidos también a nivel mundial y no son empresas que te van a regalar el producto, tienen que venderlo. Entonces no hay que ser muy ingenuo para imaginarse que se van a llenar de plata con la vacuna. Estos que empezaron ya, a partir del próximo año se empiezan a llenar de plata, con 1 dosis, con 2 dosis, lo que quieran. Y las que vienen atrás van a querer llenarse plata porque, acuérdense, somos más de 7.000 billones de habitantes en la Tierra. Va a demorar un montón de años que se vacune todo el mundo. Por eso es que se creó COVAX. COVAX surge de un marco de colaboración para que todos los pueblos, sobre todo de menos recursos, tengan acceso a la vacuna. Y ahí es que inclusive el presidente que salió y el presidente actual en el Perú nos hablan que están esperando la ayuda, que ya firmaron contrato con COVAX para que nos den participación en el reparto de vacunas sin necesidad de dirigirnos directamente a las fábricas. COVAX se va a encargar de repartir, se supone proporcionalmente a la población, la vacuna. Está controlada por la Organización Mundial, el Banco Mundial, participan otras empresas o otras entidades como la Alianza para la Vacunación, Gavi, la Coalición para Innovaciones de la Preparación de Epidemias, el Foro Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo Wellcome, la Fundación para Nuevos Diagnósticos, etc. Todos ellos forman parte del COVAX para administrar las vacunas hacia los pueblos, hacia los países con menos recursos. COVAX forma parte de los pilares que promociona la Organización Mundial de la Salud, CEPI y Gavi. Esperemos pues que la influencia de los países con más dinero no doblegue estos objetivos de COVAX. La idea es que todos, por más pobre que sea, también reciban proporcionalmente las vacunas y sobre todo a precios que sean competitivos y al alcance de los países. Y ahí nos toca la vacuna. Y si llega la vacuna,
que así como está llegando a otros países, nos llegará a nosotros, hacer que esa vacuna, desde que esté en el laboratorio que no ha fabricado, hasta que llegue al brazo de la persona que tenga que vacunarse, o a la nariz, si es una vacuna por gotas, o a la nariz también, si es una vacuna por aspersión, llegue en buenas condiciones. Eso es la cadena de frío. Origen hasta el consumidor final. Esta cadena de frío está compuesta de varios elementos. Tiene niveles, tiene elementos propiamente dichos, tiene un proceso logístico y tiene funciones. Los niveles tienen que ser nivel central, alguien que maneje todo. Luego lo distribuyan a las regiones o departamentos, si se quieren llamar, y de ahí se distribuyen a los diferentes provincias, distritos, hasta que llegue al consumidor. Esos son los niveles de la cadena de frío que no deben romperse hasta que llegue a quien lo va a recibir. Los elementos más importantes relacionados con nosotros, con lo que estamos en la refrigeración, tienen que ver con los recursos humanos, porque hay que manipular, distribuir las vacunas y tener los equipos frigoríficos trabajando perfectamente dentro de los límites que queremos para que la vacuna son y no se malogre. Están los recursos materiales, que son las cámaras frigoríficas, las refrigeradoras, las congeladoras, en general todo tipo de muebles refrigerados que sirven los camiones, las camionetas refrigeradas, cajas térmicas o paquetes fríos, que también le llaman, placas de los termómetros, los registradores de altura, los data loggers con sus sistemas de comunicación para poder monitorear. Todo eso constituye los recursos materiales. Y en tercer lugar, inevitablemente, están los recursos financieros. Si no hay plata, todo lo anterior no camina. Tiene que haber un manejo, pero muy bueno por ahora del gobierno, porque todavía no permiten que la entidad privada importe vacunas. El gobierno va a tener que tener un manejo de elementos muy buenos para que pueda llegar a toda la población, en este caso de nuestro Perú. Esta cadena de frío, como ya podrán haber apreciado, es un sistema que debe mantener la temperatura desde que se originó hasta su destino final. Debe mantenerse intacto, manteniendo su temperatura, en todo eso de la producción, en el proceso de almacenamiento y en la distribución. Nuevamente repito, ya se sabe que hay 3 rangos de temperatura que debe mantenerse de acuerdo al origen que tenga la vacuna. Si en algún eslabón de la cadena de frío la temperatura varía o no se controla bien, puede tener graves consecuencias por la calidad, porque al verse expuesta a rangos inadecuados, puede perder eficacia, puede volverse tóxico y afecta a la salud pública. A nivel químico puede provocar una contaminación biológica, que sería peor todavía, el remedio peor que la enfermedad. Y si las vacunas no se pueden usar, ya sabemos que la cadena de frío se ha roto en algún punto, indudablemente, si somos conscientes, tenemos que desecharlo. Y eso será la pérdida económica para la entidad que lo ha importado. O sea, no es un juego. Esta cadena de frío, ya gráficamente, empieza con la producción en el laboratorio, el almacenamiento en el laboratorio, si ya lo producen en grandes cantidades. Si viene por avión, el transporte hasta el aeropuerto, almacenamiento en el aeropuerto, si que no sale el vuelo de inmediato, transporte en el avión, almacenamiento en el aeropuerto, si que llega y no hay un carro que lo esté esperando, un carro refrigerado, el transporte hasta el almacén central, y empezamos el almacén central o almacenes centrales, tendremos que tener listos. El almacenamiento en la distribución mediante transportes refrigerados a los almacenes departamentales, provinciales y distritales. Transporte a los hospitales, centros de salud o postas médicas, que es lo último que se podría llevar. El almacenamiento en eso. Y finalmente, si es que la vacuna hay que llevarla a los hogares, porque no, lo ideal sería que las personas vayan
a las postas, a las clínicas, a los hospitales a vacunarse, muchas veces que la vacuna va a tener que llevarse hasta el hogar, el lugar donde está la persona que hay que vacunar. Tenemos varias etapas, como se puede ver, también se muestra, va del laboratorio al avión, al aeropuerto, al almacén central, un camión refrigerado, un almacén regional o digital, otro transporte refrigerado, un almacén en un centro de salud, y probablemente los vacunadores tendrán que tener sus cajas térmicas para llevar la vacuna a la población que hay que vacunar. ¿Qué es lo que necesitamos? Para las vacunas que están en -20 y entre +2 y +8, prácticamente lo conocemos. El gran problema nada más es lo que mencioné antes, no romper la cadena de frío, porque toda refrigeradora común y corriente, toda congeladora común y corriente sí tiene estas temperaturas, pero la clave está en que si lo hemos traído desde Inglaterra, lo hemos traído desde la China, en el camino que entre a esta refrigeradora o a esta congeladora no haya variado su temperatura. Y después que desde estas cámaras frigoríficas que están a -20 o a +2 grados centígrados, llevarla hasta el lugar donde se va a vacunar tampoco cambie. Aquí no hay nada de otro, porque aquí les estoy hablando que es una cámara frigorífica muy corriente, pequeña o grande. Por acá se muestra una cámara frigorífica desarmable aquí al medio. Al lado derecho, inferior derecho, cómo es por adentro una cámara frigorífica. Ahí están los anaqueles donde se almacenan las vacunas. El lado izquierdo, típico equipo de refrigeración. Está su unidad de condensación, está su evaporador, está su válvula de expansión, está su controlador, solo que lo ideal es que este controlador tenga conectado un sistema de comunicación para que podamos observarlo de lejos, o con una conexión de Wi-Fi o Wi-Fi, o podamos conectarlos a una computadora para de lejos ir monitoreando. Esa va a ser la clave, porque ahora tenemos cámaras de frigoríficas, temperaturas sin problema. Pero también el problema está en que en todos los puntos donde tengamos que distribuir la vacuna lo tengan. Por lo menos tengan refrigeradoras. Trataremos, gobierno, de lograr que la mayoría de cámaras frigoríficas tengan un controlador que esté conectado a un sistema de comunicación para que puedan monitorearlo y saber que la cadena de frío no se ha roto. De ahí es que aquí ya hay fotos de lo que realmente hay vacunas que ya existen acá en el Perú, que están almacenadas en cámaras frigoríficas o en congeladoras simplemente o refrigeradoras. La cantidad que se necesita ahora saca de todo presupuesto. Está el gobierno ahora debe estar en lugares donde piensan distribuir, en las provincias sobre todo, por lo menos tengan las congeladoras y las horas adecuadas y en la cantidad suficiente. El transporte refrigerado también va a jugar un papel importante, porque la vacuna, para llevarlo de un lugar a otro, y sobre todo con la geografía que tiene el Perú, tiene selva y carreteras, están en muy buenas condiciones, estos camiones van a ser fundamentales, salvo que tengan que ayudar y llevar la vacuna a los lugares alejados. Pero siempre se va a necesitar el complemento de camiones refrigerados y van a llevarlo en cantidad. Van a haber lugares, indudablemente, que no hay energía eléctrica. Por eso el gobierno ya anunció que ha comprado refrigeradoras que se alimentan con energía solar, refrigeradoras y congeladoras. Estos sistemas que ya simplemente vean de qué se trata: es una refrigeradora, una congeladora, simplemente con un compresor de corriente continua, que puede ser inverter inclusive el compresor, pero que está alimentado por un panel solar que recibe la energía solar, la transforma en corriente continua, porque es una celda electrovoltaica. El calor se transforma en electricidad, almacena en la batería del compresor. Pues congeladora, todas estas características siempre tiene un controlador para ver el nivel
de la batería para que funcione correctamente la congeladora o la refrigeradora. Esta es una de las alternativas para cuando no hay energía eléctrica en una localidad. Felizmente, durante el día puede cargar la batería para que funcione durante el día también. Eso es lo que hay que cuidar. Normalmente hay que usar 2 baterías. La otra alternativa, que también muchos de ustedes ya la conocen, son las refrigeradoras que antes eran todas a querosene, que son las refrigeradoras por absorción. Estas refrigeradoras utilizan agua con amoníaco y un tercer elemento que es el hidrógeno para que por presiones parciales se realice la evaporación y solamente se necesita una fuente de calor, usualmente es el gas natural o el gas doméstico, para que mediante un generador, este especie de hornilla que hay acá, haga el calentamiento para que se separe el amoníaco del agua, el amoníaco se condensa, el amoníaco se evapora, y para que las presiones parciales se mantengan, se le da hidrógeno y el hidrógeno va dando vueltas aquí para que se evapore adecuadamente el amoníaco y el agua se recupera y nuevamente absorbe el amoníaco para volver a hacer el ciclo de refrigeración. Este es el tradicional sistema de absorción que conocemos, pero que va a ayudar enormemente para que en los lugares donde no hay electricidad, acá tengamos refrigeración. Y a falta de todo lo anterior, siempre hay recursos. Se pueden tener cajas o placas eutecticas. Pueden ser de plástico, pueden ser de metal, donde en el interior son unos recipientes que contienen una solución de glicol, normalmente glicol propilénico, que es un líquido que a bajas temperaturas no se congela. Esas placas, en este caso aquí ya se muestran una que son de un plástico resistente, se meten a la congeladora. Una vez que la temperatura llega a menos 20, menos 25, sacan y se colocan dentro de estas cajas térmicas para que sirvan de refrigerante hacia la vacuna que se va a colocar en su interior. Toda esta caja térmica la pueden llevar a mano a los lugares de vacunación que se deseen. Esta es una muy buena alternativa para las vacunas, para llevarlas de un lugar a otro, cuando se tienen 24 horas, a veces hasta 48 horas de estabilidad térmica con este tipo de conservadores, tipo termos o cajas térmicas. Pero para temperaturas más bajas, como la de Pfizer, sí hay que recurrir a máquinas ya que alcancen esas temperaturas. Ahí están ya las ultracongeladoras, que no son una novedad. Nada más el problema es que, por lo menos en el Perú, hay muy pocas de estas congeladoras. Hay pocos hospitales que tienen este tipo de congeladoras. Han usado para otro tipo de vacunas, otro tipo de usos, pero las hay. Y estas ultracongeladoras que van desde menos 50 a menos 86, pues habría que regularlas porque trabajen a menos 70 aproximadamente para recibir la vacuna, si es que recibimos la vacuna de Pfizer. Este tipo de ultracongeladoras necesitan un sistema de refrigeración muy especial. Especial para lo normal que usamos, porque en realidad usan un sistema en cascada. ¿Qué es un sistema en cascada? Nada más es un sistema de refrigeración común y corriente que tiene su compresor, su condensador, pero este evaporador es el condensador del otro sistema. Vuelve nuevamente al compresor y cumple un ciclo a alta presión. En el ciclo de baja presión también hay un compresor, hay un condensador, pero es condensado gracias al evaporador del otro. Acá está en la cascada, válvula de expansión o tubo capilar, el evaporador, y este es el evaporador de la parte inferior que llegará a menos 70, a menos 80 grados centígrados. En el ciclo termodinámico se ve lo que se superponen. Acá hay un fluido en el ciclo color rojo, que es el ciclo de compresión de alta, y el celeste o azul es el de baja, que también realiza su ciclo de compresión, pero aquí ayudado por este condensador que es un evaporador. De esa manera se alcanzan temperaturas bastante bajas. Hay refrigeradoras, congeladoras que llegan a menos 200 grados, menos 220 grados centígrados, pero para lo que necesitamos no es tanto, solo que no es común. Se usa mucho el R22 o el 507 en alta,
todavía hay con R22 por si acaso, y bastante, pero la mayoría están con 507 y el R508. Ahora, por razones ecológicas, por el famoso potencial de calentamiento atmosférico, están usando propano en el lado de alta y etano en el lado de baja. Son refrigerantes que son combustibles, pero con el diseño que se ha logrado ahora, hay mucha seguridad de utilizarlos. Pero la mayoría, como repito, sigue usando 507 y 508. Los nuevos sí están usando ya los refrigerantes R290 y R170. Ahora, ¿por qué? Una explicación muy breve de por qué usan esos refrigerantes que son poco conocidos en el lado de baja, es porque son refrigerantes de muy alta presión. Lo ideal es que en el evaporador trabajen a presiones positivas. Entonces el 508 pues, lo cumple perfectamente porque tiene presiones positivas, inclusive hasta menos 70, menos 72 centígrados, no tiene ningún problema. El resto ya empieza a entrar a vacío. El R23 ya se acerca al vacío. El R170, si lo van a utilizar, van a tener que trabajarlo al vacío inevitablemente. ¿Por qué se evita el vacío? Porque cuando hay una fuga, no se manifiesta tan rápido, el aire se mete, más bien, en lugar de que escape el refrigerante, el aire se mete y nos va a crear complicaciones y daña muy rápido el sistema. Esta es una aplicación bien rápida de los tipos de refrigerantes que se están usando en esas congeladoras. Pero también hay una solución que inclusive en Europa la están usando mucho. Increíblemente, hasta en Europa tienen problemas con las ultracongeladoras. Entonces, ¿qué cosa han echado mano? Han echado mano de los termos bien aislados, pero con hielo seco. Cajas térmicas, que aquí yo he graficado cajas térmicas pequeñas. Ellos están haciendo cajas térmicas un poco más grandes, que les ponen hielo seco a los costados y al medio le colocan la vacuna para que se mantenga entre menos 75 y menos 70, porque el hielo seco se sublima a menos 78 grados centígrados. De todo lo que están usando en Europa y también en Estados Unidos, además de las ultracongeladoras, más están echándole mano al hielo seco para distribuir las vacunas a los lugares de vacunación. Entonces, como ven, siempre hay soluciones, solo que hay que ser ingenioso y conocer cuáles son las temperaturas de los fluidos y de las sustancias que nos van a ayudar. El control de la cadena de frío, como les mencioné antes, hay que tener mucho cuidado porque desde el comienzo hasta el final la temperatura tiene que mantenerse. Lo usual, y eso nos consta a todos los que estamos en la parte frigorífica y muchas veces en el aire acondicionado, que la persona que toma temperatura agarra un cuaderno y mira el termómetro que está pegado en la pared y apunta a las 10 de la mañana tal temperatura, se va, regresa, 12 del día tal temperatura, regresa 2 de la tarde tal temperatura. En otras palabras, es muy usual, no diría que ya es 100%, felizmente ya va variando, se va dejando ese método, pero lo normal en muchos frigoríficos es apuntar la temperatura que mis ojos ven en un cuaderno para ver a lo largo de los días cómo ha ido variando la temperatura sin ningún registro de en esa hora, media hora que yo no he estado, si ha pasado algo. Por eso que el control y el monitoreo se complica cuando hay error humano, porque va a haber pérdida de la calidad de la vacuna y de repente ni cuenta nos hemos dado, durante una hora he estado con baja refrigeración, se recuperó el frío y el que llegó a apuntar ni cuenta se dio. Entonces, para cumplir con estos requisitos, mejor usar los controladores que ya conocemos, que ahora son digitales, tienen sondas, no pueden medir la temperatura, lo puedo mirar desde fuera de la cámara frigorífica, y más aún, si son registradores, mejor todavía, porque así no estemos presentes, sacamos la información y podemos registrarla para ver cómo ha variado la temperatura a lo largo del día, o de la semana, o del mes. De ahí es que siempre se han utilizado todo tipo de termómetros, como el que están acá, se siguen utilizando todavía, inclusive para la conservación de vacunas, estos cartillas registradoras, muchos de ustedes deben haberlo visto en los hospitales, son muebles como este que está acá abajo al medio, está la cámara o la vitrina de conservación de vacunas, con su termómetro registrador acá,
Y este termómetro registrador normalmente es semanal, cada semana registra la temperatura. Aquí hay una especie de plumilla, en este caso apunta a un color rojo para ver que la temperatura a lo largo de la semana ha sido casi constante, y eso es lo que se quiere. Así, semana tras semana se va cambiando la cartilla para ver cómo varía la temperatura. Este es un registro un poquito más avanzado, el que se ve acá en la izquierda. Ya es un termómetro registrador digital, que no solo se permite leer la temperatura instantánea, sino ya empieza a almacenar. Dentro de todo lo que es almacenar temperatura, hay unos data loggers, que son como USB que utilizamos en las computadoras, que la ponemos en la cámara, la ponemos en la caja, y el mismo día o al día siguiente o a la semana, como quieras, podemos sacarlo, lo ponemos en la computadora y nos registra toda la temperatura, cómo ha variado a lo largo de ese tiempo. Pero como también puede fallar en el momento menos pensado, y cuando sacamos ya falló la temperatura por varias horas, por ejemplo, preferible usar los registradores de temperatura que ya tienen conexión de comunicación. Pues ya puede haber una comunicación por Wi-Fi, donde en el propio teléfono, de acuerdo a la aplicación que me dé el fabricante de este controlador, pueda yo ver qué temperaturas han habido a lo largo de las horas, lo pueda graficar inclusive. Son otros tipos de registradores con su sonda de temperatura que tiene aquí como una colita. Lee la temperatura, pero registra la temperatura también. Todo ese sistema de monitoreo es lo ideal que se tenga, sobre todo ahora que se vienen las vacunas o cuando haya productos que se malogran con mucha facilidad y puedan causar daños. Todos estos sistemas, que en general se han llamado registradores o data loggers, realmente han avanzado antes de que llegue la pandemia. Felizmente tenemos esa suerte, por eso que se puede acceder a la lectura de los sensores que tienen comunicación con Internet, una página web o con un sistema basado en la nube, donde en cualquier momento nosotros, a través de nuestro teléfono, de nuestra computadora, vamos a estar verificando cómo va la temperatura, y si ha habido algún desperfecto cuando se nota ya bajada de temperatura, enviar a un técnico para que revise si la máquina frigorífica es la que está fallando, o han dejado abierta la puerta de una refrigeradora, de una congeladora o de una cámara frigorífica, para que se solucione de inmediato el problema y no esperemos a que la vacuna se pierda. De ahí es que todos estos sistemas de monitoreo remoto y los registradores deben operar en forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año, que es lo ideal para tener seguridad de que la cadena de frío no se ha roto. Gráficamente es lo que explico, ¿no? Acá tengo mi cámara frigorífica, tengo mi control y sensor de temperatura, mi controlador está conectado a un sistema de comunicación, que puede ser por una antena o por nube, llevar a mi teléfono o a mi computadora para ir monitoreando lo que está ocurriendo con la temperatura. En una conservadora con una vitrina cualquiera, más aún, todavía puedo controlar si la energía eléctrica falló, la temperatura, hasta la humedad, puede ver si ha fallado o no, si han abierto las puertas con mucha frecuencia o se ha quedado abierta la puerta. Todo ello lo comunica a mi teléfono celular o a mi computadora para reaccionar inmediatamente, para que no se me vaya la temperatura a límites fuera de lo normal. Lo bueno es que una buena cámara frigorífica, una buena refrigeradora que esté muy bien aislada, la temperatura no varía mucho aunque se abra la puerta. Varía muy poco, no da tiempo a que reaccionemos para que se solucione el problema. Cuanto más chica es la refrigeradora o la congeladora, vamos a tener problemas, lógicamente, porque el aire caliente y el aire frío intercambian de calor muy rápido y el producto va a elevar su temperatura. Pero cuanto más grandes sean las cámaras frigoríficas, tenemos un poco más de tiempo. De eso hay que tener cuidado, y ahí viene la logística que mencioné. Hay que tener muchísimo cuidado para mantener esta cadena de frío. El transporte, acá les pongo un ejemplo. Si yo tengo un camión refrigerado que lo voy transportando y lo voy vigilando a través de mi computadora o a través de mi teléfono celular, inclusive conectado a GPS para ver en qué parte del Perú está, si es que este chofer se ha quedado a almorzar o se ha encontrado con sus amigos, si se ha quedado parado mucho tiempo en un sitio, ahí lo llamando por teléfono y decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te has parado? Si tu almuerzo solo demoraba media hora,
máximo 1 hora porque te has detenido. Entonces se va controlando al personal también para que paralelamente la vacuna se conserve en su temperatura adecuada y no tenga demoras. Si hay un transporte por barco, se hace lo mismo. Viene desde la entrega en el puerto, el transporte, si viene por barco, hasta la llegada de la aduana y luego a la zona donde haya que almacenarla. Es decir, este sistema de comunicación por data log a través de la comunicación es importantísimo para mantener la cadena de frío y eso se tiene que ir implementando poco a poco, poco a poco, poco a poco. De esa manera, nosotros, sin que nos demos cuenta, ya hemos ingresado a la revolución industrial, a la cuarta revolución industrial, donde aparece el IoT, el Internet de las cosas. Con todo lo que les he explicado, ya es una parte de que el Internet nos va a ayudar en todo. En la industria hospitalaria, en la industria farmacéutica, ahora sobre todo en los mercados. Pero el IoT tiene como idea de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra oficina, en el supermercado, en el hospital, donde hago mi deporte, todo está interconectado para que yo simplemente con una revisión de mi teléfono sea qué está pasando a mi alrededor. Y más aún, lo que se quiere es que nuestro teléfono o nuestra computadora ordene nuestra vida. Ese es el fin del IoT, para que de máquina a máquina se transmitan lo que nosotros querríamos que ocurra. A eso lo han llamado M2M, porque en inglés es Machine to Machine. Eso es lo que se quiere lograr con la cuarta revolución industrial, que es, disimuladamente con lo que acabo de explicarles, ya hemos entrado a esa etapa a través del monitoreo de lo que instalamos. Todo lo que estamos en refrigeración y más aún lo que están en aire acondicionado ya lo conocen, porque están monitoreando muchos locales desde sus oficinas nada más para ver qué está pasando con la refrigeración o el aire acondicionado. Será una protección precisa, pero por ahora es un poco costosa. Sin embargo, hay que analizar el costo-beneficio a mediano y a largo plazo. Esto es entonces, en términos generales, lo que se quiere llegar, que es el ideal. Pero por ahora, con los recursos que tenemos que defendernos para que la vacuna llegue en buenas condiciones a cada uno de nosotros y a los vulnerables y a la gente médica, sobre todo, que está sufriendo en estos momentos. Ojalá que la vacuna llegue pronto al Perú, como lo está llegando a otros países. Bueno, con esto he terminado mi exposición. Muchísimas gracias por la atención. A ver, veremos si hay consultas o algunas preguntas. Perfecto. Muchas gracias por su presentación, ingeniero Ernesto. Muy interesante respecto a algunas. Hay, hay varias preguntas que surgieron respecto a ello. A ver, voy a proceder a mencionarlos. Una pregunta es de Juan Pablo Sánchez. La vacuna Sputnik estamos conservándola a menos 20 grados en Argentina. ¿Podría explicarme esa diferencia de especificación? Imagino que es respecto a otras vacunas. Bueno, yo no soy médico, pero tengo entendido que los componentes que han usado para mezclar a esa parte del virus y mantener la estabilidad que le llaman ellos, deben haber estudiado, así como van probando si es para un animal, si es para un ser humano, paralelamente van probando a diferentes temperaturas cuánto tiempo se conserva. Pero yo no tengo la respuesta por qué han escogido, por ejemplo, menos de, porque el científico que ha hecho esa vacuna, un grupo de científicos, ha ido probando también con qué temperaturas son las más adecuadas para conservarlas. Y ese es el dato que nos dan. Perfecto. A ver, ahora tenemos la siguiente pregunta de Nina Catacora. ¿Cómo plantearíamos la redundancia para los equipos de refrigeración respecto a las vacunas? ¿Desde qué punto de vista? Asumo que la cadena de refrigeración tiene un sistema de refrigeración y como se solicita una redundancia adicional,
ver cómo se plantearía esa Bueno, redundancia adicional. voy a interpretarlo por lo que yo conozco respecto a las clínicas y hospitales que tienen vacunas. La redundancia más común que yo he visto en los hospitales, clínicas y algunos particulares que también nos han contratado para hacer cámaras de vacunas, la redundancia que más se preocupa es de tener dos equipos frigoríficos, uno siempre de reserva, que lo hacen trabajar una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Esa es la redundancia más común que yo he encontrado y que también la recomendaría. El problema está en los equipos chicos. En los equipos chicos habría que tener un equipo de backup para que la redundancia sea en un equipo chico. Perfecto. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que es Mari Garay quien la imputa, sería sobre la cadena de frío del MINSA y la adquisición de las vacunas Pfizer. Se está gestionando la compra de 10 ultracongeladoras de 700 litros cada una. ¿Cuáles serían los controles de calidad necesarios para mantener el tiempo de vida de estas vacunas? ¿Tenemos protocolos para hacerlos? Que yo conozca, los coches por el gobierno, no. Nosotros tendríamos que guiarnos como siempre lo hacemos en los productos que se importan. Hay protocolos de mantenimiento al fabricante al cual se le compra esa congeladora para ceñirnos a ellos, porque no hay un protocolo genérico creado por el ministerio. Normalmente lo que los manuales y las condiciones para las cuales han sido fabricadas ese congelador, hay que ceñirnos a ellas para que también cuando haya reclamos de garantía se demuestre que se ha cumplido con ese sitio fabricante lo ha puesto. Perfecto. La segunda pregunta de Mari Garay es, ¿los monitoreos tipo data loggers se están difundiendo para asegurar la cadena de frío en las regiones apartadas? ¿Cuánto se ha avanzado su implementación? Si, si actualmente si actualmente es aquellas regiones, en aquellas hay serios problemas de comunicación. Bueno, por lo poco consultado a mí del ministerio, las pocas personas, no sé, deben tener consultando a otras personas, me imagino, están ocupados de primero qué tipo de vacuna nos va a llegar, más probable que sean aquellas de +2 a +8. Cuando llegue la de Pfizer, también paralelamente sé que se ha preocupado otra parte de las personas. Pero en cuanto a la falta de energía eléctrica, a la falta de comunicación, porque hay zonas del Perú que no tienen internet definitivamente, todo va a tener que ser coordinado a través de refrigeradoras comunes y corrientes. Si llegara el caso de Pfizer, tener almacenado hielo seco en puntos adecuados para que la distribución se haga en 1 o 2 días, porque el hielo seco bien guardado puede durar hasta una semana. Eso es una recomendación ya práctica, pero que yo vea que se están preparando. No me... Excelente. Ahora tenemos la pregunta de Solange Brenda. ¿Cree usted que el Perú está preparado eficientemente para la conservación y sobre todo el transporte de las vacunas Pfizer que llegan en septiembre? Y si no es el caso, ¿cree que en el tiempo que queda se puede llegar a una calidad de almacenamiento confiable? No, yo no sé quién le ha dicho que llegue en noviembre porque todas las noticias que llegan cambian diario de fecha. Pero estamos parcialmente preparados. No quiero hablar más porque me debe estar escuchando Sagasti. Claro. Ahora, la siguiente pregunta es de Raúl, ¿no? Si bien es cierto que la temperatura dentro del refrigerador debe oscilar entre 2 a 8 grados centígrados, pero es importante un aire acondicionado para el ambiente donde están las refrigeradoras, para evitar el cambio brusco de temperatura.
¿A cuánto debe llegar ese ambiente? Bueno, si es aire acondicionado, el aire acondicionado tiene que trabajar uso de foro humano, se puede regular la temperatura, puede llegar también hasta 18 grados centígrados. El gran problema es que no tienen ni para la refrigeradora y menos van a tener para que tener un cuarto con aire acondicionado. Entonces tenemos que confiar en que recomendemos que lo mínimo abran las puertas de las refrigeradoras, las cámaras frigoríficas y congeladoras. Lo ideal sería que fuera de esa cámara frigorífica tengamos otro ambiente con aire acondicionado. Pero como hablamos de que hay lugares muy alejados, que lo ideal es tener aire acondicionado, y bien difícil que tengan aire acondicionado, hay que recomendar que abran lo mínimo la puerta para sacar lo que quieren y punto. No queda otra. Perfecto, muy interesante. Ahora la siguiente pregunta es, Leonel, ¿conoce usted de la fabricación de prototipos nacionales para ayudar a la carencia actual en el país de ultracongeladoras? Por ahí tenía un amigo que se ha desaparecido, más, además de ese amigo que hacía sus experimentos sobre ello para fabricarlo, no tengo otros conocidos que puedan fabricar así en cantidad. Aquel amigo que yo les digo llegó a ser 3 o 4 que vendió al Instituto Nacional de Salud, pero como no necesitaba más, ya no siguió y es algo que no se ve comúnmente, lamentablemente. Y este amigo tuvo que dedicarse a otra cosa. Además de él, no conozco a otra empresa que ojalá la hubiera para que haga ese tipo de congeladoras porque no es muy comercial. Ahora se ha vuelto comercial. Son refrigeradoras bien caras, por si acaso. Congeladoras bien caras. ¿Tiene un costo aproximado de cuánto podría ser esas ultracongeladoras? El costo, Creo que, bueno, hace tiempo que no veo precios, pero deben estar alrededor de 8.000, entre 8.000 y 9.000 dólares. El problema está que cuando se compran así, una por una, te cuesta así. Alguien por ahí por un lote, sí te bajan los precios, te dan a menos de la mitad. Ese es el detalle cuando se hace por cantidades. El fabricante no desperdicia nada y más fácil es fabricar en cantidad. Bajan los precios una barbaridad. claro, sus costos de producción se reducen. Muy interesante su respuesta, ingeniero Ernesto. Ingeniero Ernesto, muchas gracias por su presentación, por estar presente esta noche con un tema muy importante en estos tiempos que vivimos actualmente. Eh, Esperamos volver a contar con su presencia para las futuras charlas y ferias con otros temas también importantes de índole nacional. No, muchas gracias por Muchas la gracias, invitación ingeniero Ernesto. y estamos aprendiendo de refrigeración más rápido que nunca. Gracias. Así es. Muchas gracias. Saludos. Gracias a todos.